Ah, no escucho. Aló, aló, ¿no me escucha? Yo no te escucho a ti. Me ve. No escucho, no sé por qué está pasando acá. A ver. Aló, no escucho. Ah, no escucho. No sé qué está pasando, que no me sale el audio, no escucho realmente. ¿Me escuchan? Wow. No sé qué está pasando, que no me sale el audio, no escucho realmente. Bueno, yo no te escucho a ti, Carolina. ¿Me escuchan? Ok, pero yo no escucho. No sé qué está pasando, que no me sale el audio, no escucho realmente. ¿Y ahora me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Ahora me escuchan a mí? ¿Me escuchan ahora? Ahora sí me escuchan, o sea que era yo la del problema. Ay, Dios. Bueno, imagínense. Entonces ahora sí me escuchan. Bueno, vamos a esperar que el señor Arana se conecte. Yo juraba que yo no lo escuchaba a él. Bueno, les pido disculpas. Estos son contratiempos que ocurren, que demuestran que estamos totalmente en vivo y que bueno, esto pasa hasta en las mejores familias. Y bueno, vamos a esperar a que el señor Arana, voy a ver si está conectado. No está conectado, vamos a esperar entonces que se conecte con nosotros, aprovechando para invitarlos a inscribirse en la ICF. Si todavía no lo has hecho, ya el periodo de renovaciones se cerró, pero puedes inscribirte. Acuérdate que para Venezuela tenemos una eh, tarifa especial, ya está con nosotros. Hola, Señora, buenos días. ¿me escucha? Sí, ahora sí te escucho bien. Ay, era yo, imagínense. Era yo que no se escuchaba. A usted todo el mundo lo escuchaba.
Bueno, qué bueno que Discúlpeme. ya nos sincronizamos. Así es, permítame darle la bienvenida oficialmente al señor Arnoldo Arana. Él es escritor, es coach, es psicoterapeuta. Bueno, tiene muchísimo que brindar, muchísimo que aportarnos, pero hoy nos vamos a referir a un tema fundamental, un tema que es columna vertebral, a mi parecer, que es los valores. Bienvenido, señor Arnoldo. Gracias, gracias, gracias. Un gusto estar aquí conectados con ustedes. Igualmente, igualmente. Vamos a empezar con alinearnos con lo que es la definición que vamos a trabajar hoy de los valores. ¿Cuál es el significado, el concepto, según usted, señor Arnoldo? Bueno, a mí me gustaría iniciar una definición de valores con una declaración del filósofo Sócrates. Sócrates dijo, uno nunca sabe que una línea está torcida a menos que tenga una línea recta con la que compararla. Y los valores son precisamente esas líneas rectas que nosotros tenemos en nuestra vida y que nos permiten de alguna manera ser congruentes con esas líneas rectas, y el valor actúa allí de alguna manera como un parámetro de retroalimentación que nos dice si nuestras acciones están conduciendo con base a esas prioridades, con base a esa identidad que hemos desarrollado, con base a eso que nosotros priorizamos y valoramos, que precisamente tiene que ver con nuestros valores. Entonces, una primera definición yo creo que son esas líneas rectas con las que nosotros comparamos nuestros comportamientos. Pero además, digamos que los valores están en la médula de la identidad de una persona. Los valores nos confieren un sentido de identidad a nosotros. Y cuando nosotros tenemos un conjunto de valores claramente definidos, comprometidos y jerarquizados, que es un elemento que me gustaría referirme posteriormente al tema de la jerarquización de los valores, entonces lo que yo digo que yo soy, sino la manera como yo me comporto, hablan elocuentemente de quién yo soy. Y cuando yo tengo un valor claramente definido, entonces yo tengo un parámetro para actuar de manera consciente y responsable, privilegiando, honrando ese valor. Entonces estoy construyendo una identidad muy conscientemente a través de mis conductas y comportamientos, porque constantemente estoy mirando a esa línea recta como referencia, y cada vez yo me convierto más en eso que yo digo que yo soy. Si yo digo, por ejemplo, que yo, para mí la fidelidad y la lealtad matrimonial es un valor, cuando yo estoy ante una chica 90, 60, 90 que me quiere seducir y yo no acepto, entonces yo me convierto más en eso que yo digo que yo soy. Me convierto en lealtad, me convierto en fidelidad y me convierto además con esa identidad de manera consciente, voluntaria, responsable, porque me estoy comprometiendo con un valor y eso está definiendo mi identidad definitivamente. Excelente. Ahí estamos hablando de un punto que es la conciencia. O sea, cuando elegimos ser coherentes con lo que decimos que es nuestro valor. Ahora, ¿qué pasa mientras somos inconscientes de esos valores? ¿Cómo operan esos valores? O se tienen o no se tienen? Bueno, en primer lugar yo diría que nosotros siempre estamos construyendo esa identidad, sea que la construyamos de manera consciente o de manera inconsciente, porque yo puedo estar actuando en piloto automático, por inercia, por conveniencia, por buscar la aprobación, la aceptación de los demás. Esa es una manera y al final yo me voy formando de esa manera, o yo conscientemente estoy construyendo esa identidad. Y en ese caso nosotros nos gusta hablar de valores retóricos, valores definidos, valores enunciados y los valores reales que yo estoy viviendo en un momento determinado. Y puede ser que mis valores, o sea, que son los que realmente me conducen, sean de manera inconsciente, porque yo digo que mi valor es la justicia, la paz, el amor, etcétera, y probablemente mis conductas no están alineadas a eso, sino a otro valor del cual yo soy inconsciente. Tú sabes que hay un ejercicio que a mí me gusta hacerle a la gente cuando doy los talleres de valores o de coaching o de liderazgo,
que demuestra varias cosas. Le digo, dime cuáles son tus 5 valores dominantes. Entonces, me doy cuenta que a la gente no los tiene claramente definidos, que le cuesta sacarlo y hacer la lista de los 5. Y luego le digo, y si te tuvieras que quedar solamente con 3 valores, ¿cuáles serían? Wow, el ejercicio se hace más rudo para la gente. Y si te tuvieras que quedar con un solo valor, ¿cuál sería ese valor? Todavía más difícil. Y este ejercicio a mí me pone varias cosas en conocimiento. Uno, primero, que las personas no tienen los valores jerarquizados. Dos, que no tiene clara conciencia de sus valores porque le cuesta hacer el ejercicio. Y acto seguido hago una pregunta que me ayuda a mí a entender cuál es el valor que realmente guía a la persona y que no es el valor declarado necesariamente. Y les digo, cuéntame un poco acerca de un sueño, un anhelo profundo, algo que tú quieres alcanzar. Entonces, por ejemplo, la persona me dice, tener una casa propia. Recuerdo un caso que tuve con una persona. Okay. ¿Y para qué quieres tener una casa propia? Y le voy preguntando para qué, independientemente de la respuesta. ¿Para qué, para qué, para qué, para qué? Como decir el para qué del para qué, hasta 5 o 7 veces. Y al final la persona dice, bueno, recuerdo ese caso, me dice, bueno, para sentirme en un lugar donde se pueda hacer un refugio, sentir seguridad y sentir estabilidad en ese lugar. Ok, te hago una pregunta. ¿La seguridad para ti es importante? Sí. ¿La seguridad la tenías anotada en los 5 valores que anotaste? No. Ah, ok. Entonces, por un lado anda el valor enunciativo, retórico, que yo digo que tengo, y por otro lado está lo que a mí realmente me mueve. Y yo he descubierto en esto de los valores que realmente lo que a mí me mueve son las necesidades. Y los valores no son más que una representación cognitiva de cómo voy a satisfacer mis necesidades. Y la gente pocas veces está consciente de esos valores que son los que realmente la mueven. Y a esta persona yo le sigo preguntando, ¿y cómo además se muestra la seguridad en tu vida? Bueno, yo tengo un seguro de vida, tengo un seguro de HCM, vivo en una casa donde la tengo full de protecciones y rejas para que no se metan los ladrones. O sea, me doy cuenta que entonces la seguridad ocupa un papel importante en tu vida y mueve mucho de tus acciones y tú no eras consciente de eso. Eso pasa mucho. Ok, ahora fíjate una cosa, Arnoldo, bien interesante todo lo que dices. Aquí nuestros amigos, les doy la bienvenida a todas las personas que se han ido incorporando. Dos personas, entre esas, bueno, voy a decir el usuario MMLL2701 y Mónica Negrón, que le damos las gracias por estar acá. Ambas preguntan, ¿cuál es la diferencia entre valor y principio? Ah, excelente pregunta. Fíjate, los principios corresponden a lo mejor del legado de la humanidad. Yo diría que son leyes que regulan el comportamiento humano y que son atemporales, que no tienen que ver con ninguna época y que son obvios y que lo practican algunas de las grandes civilizaciones o algunas de las grandes religiones. Por ejemplo, la verdad, la justicia, la industriosidad, por ejemplo, son principios y son tan obvios que vivir sin esos principios resultaría la vida imposible. Imagínate que no exista la justicia. El mundo sería un caos, una anarquía y cada quien haría lo que se le venga en gana. O sea, pensar, vivir sin justicia es imposible. Entonces, es un principio. Ahora, el valor es la apreciación que yo tengo de ese principio. Por ejemplo, como se aplica la justicia en un mundo musulmán es muy diferente a cómo se aplica la justicia en un mundo cristiano. Hay una percepción del principio y una aplicación diferente. Ahora, los valores cambian y cambian dependiendo de las épocas, pero los principios no cambian. Los principios son permanentes y regulan la efectividad del ser humano. Y cuando yo alineo mis valores a principios universales, es muy seguro que yo sea efectivo, porque los principios se han reivindicado a lo largo de la historia y han demostrado que cuando una civilización, una persona, una nación practica los principios, le va bien, tiene progreso, tiene bienestar, etc. Entonces, una manera mía de saber que mis valores van a ser efectivos, alinearlos a principios universales. Oye, bien interesante entonces esa diferencia, porque estábamos hablando de que hay principios universales y de ahí entonces la aplicación de ellos es lo que yo convierto en valores. Entiendo que eso es lo que, como yo lo entiendo y lo explico.
¿Me escuchan? Ok. No sé si, no sé si escuchaste o escucharon cuando hablaba de que entonces es como yo canalizo esos principios y los aplico en mi realidad. Así es mi percepción subjetiva de un principio. Para mí eso es lo que es el valor. Wow, wow. Por aquí, ya los voy a leer, todos sus comentarios. Gracias por estar acá. Aquí, Aida nos dice, buenos días, un abrazo desde Colombia. Mi pasión y parte de mi felicidad es trabajar. Ese podría ser mi valor. El trabajo es un valor, sí, puede ser un valor. La familia es un valor. O sea, todo aquello que me lleva a mí a priorizar asuntos en mi vida que de alguna manera define mi sentido de identidad y que mueve mis acciones, se convierte en un valor para mí. Ok, entonces ahí nos vamos a la siguiente pregunta. ¿Cómo, cómo los valores nutren nuestras decisiones y nuestras acciones? Bueno, uno de los elementos importantes de los valores es que los valores me dan coherencia. Y la coherencia es fundamental para el desempeño en el liderazgo, para el desempeño en la familia y en cualquier instancia donde yo me pueda desenvolver. Cuando yo tengo unos valores claramente definidos y comprometidos y yo busco alinear, traducir en mis acciones esos valores, yo me hago congruente, porque entonces lo que yo predico y lo que yo hago es igual. Y en ese momento, pues yo adquiero coherencia personal y eso afecta de manera importante mi efectividad, porque cuando yo carezco de congruencia, entonces mi desempeño es como un zigzag y no es permanente, no es perdurable, no es estable en el tiempo y eso me resta efectividad definitivamente como en cualquier rol que yo me desempeñe. Entonces, la bondad que tienen los valores es que los valores me ayudan a tener coherencia. Y además hay algo importante, que los valores me ayudan a pronosticar mi conducta, mi comportamiento. O sea, los valores se anticipan a la praxis, porque yo de alguna manera ya yo he elegido de manera intencional. Yo escucho como Yo, dejé, fraccionado. ¿Ustedes escuchan fraccionado? yo te estaba escuchando fraccionada a ti, no sé tú a mí. Ahorita escuché un poquito fragmentado, pero ahorita no. Si pudieras repetir, por favor, y Ah, disculpa okay. esta última. A que decíamos que los valores me dan congruencia personal. Los valores de alguna manera permiten que lo que yo digo es exactamente lo que yo hago. Y cuando yo soy una persona que actúa con congruencia, entonces me convierte en una persona predecible para los demás, porque las personas saben qué esperar de mí. Y cuando yo soy predecible, me convierto en una persona confiable. Elimino de las relaciones la ambigüedad, la incertidumbre, porque la gente siempre sabe qué esperar de mí, porque yo voy a actuar en consecuencia y en consistencia a un conjunto de valores. Y eso de alguna manera es vital para el tema de las relaciones humanas, pero también es vital para el tema del liderazgo. Imagínate un líder que su conducta fuera, ¿cómo se llama? Tipo zigzag. Si la luna es de cachito, se comporta de una manera. Si es luna llena, se comporta de otra. Se hace totalmente impredecible para las personas y si no hay predecibilidad, no hay confiabilidad. Si no hay confiabilidad, no hay confianza. Si no hay confianza, no hay influencia. Y si no hay influencia, no hay liderazgo. Ok, Entonces, y ¿de podríamos dónde decir deriva entonces, todo el tema ah, de dónde deriva todo la práctica de los valores? Se quedó como congelada la imagen, Carolina. yo también veo, yo también estoy escuchándote fragmentado. No sé cuál de los dos es el que tiene Pues yo me veo la en mi imagen, me veo bien y te veo. igual, te veo pixelado. De todas maneras, vamos a ver si podemos, de manera de que las personas que están con nosotros pueden, escucharnos. ¿Tú me escuchas?
Ahora te escucho perfecto. Ok. Ahora, fíjate una cosa. Cuando hablamos de los valores, cuando hablamos de los valores, y hablabas de esa confiabilidad que es dejarse guiar por los valores, este, mm, la pregunta sería básicamente, ¿nos pueden ayudar los valores a gestionar las emociones? Porque cuando hablas de que un líder que es como un zigzag y hablamos de inestabilidad, entonces, los valores nos pueden ayudar a gestionar emociones. Definitivamente, y los valores tienen tres componentes. Tienen un componente cognitivo, tienen un componente afectivo y tienen un componente conductual. Y muchas de las decisiones que nosotros tomamos, que tienen que ver con la parte de la afectación afectiva, es porque detrás está un valor. Hay una valencia. Digamos, el valor le otorga una valencia a las emociones. Excelente, excelente. Entonces priorizamos. O sea, frente a la amplia gama de emociones que tenemos legítimo derecho a sentir en un momento dado, los valores nos permiten priorizar. Así es. Y decidir cómo reaccionar emocionalmente ante una situación en función del valor que yo tengo identificado. Y ese es un criterio para autorregularme emocionalmente, el valor. Ok, ok. Ahora, ¿cuándo podemos decir, bueno, ya este valor, porque tú mismo lo decías al principio, los valores son cambiantes, los principios no. ¿Cuándo sé que este valor que me permitió, como decías tú al principio, satisfacer una necesidad, me permitió canalizar un principio, ya no se ajusta a mi identidad? Por ejemplo, los valores cambian con las épocas. Por ejemplo, yo diría que hoy en día, para una organización, la velocidad de respuesta es un valor importante. A lo mejor hace 40 años atrás la velocidad de respuesta no era tan importante porque el mundo era menos convulsionado, menos disruptivo. Y entonces, si yo hoy en día no adquiero velocidad de respuesta, puedo estar funcionando de manera inadecuada en una sociedad que privilegia lo express, lo rápido, lo dinámico. Y entonces, en ese momento, ese valor dejó de tener vigencia, dejó de tener legitimidad para funcionar con efectividad. Y entonces, constantemente, yo necesito estar revisando mis valores para ver si esos valores se contextualizan al entorno y al medio donde yo me estoy desenvolviendo de tal manera que yo dé una respuesta contextualizada y efectiva a las demandas del entorno. Entiendo, entiendo. ¿Y cómo puedo llegar a ese punto donde digo, bueno, déjame revisar mis valores? Bueno, yo creo que es importante que el valor, yo veo el valor cumpliéndose, ejecutándose en tres etapas. Etapa número uno, necesito identificar, definir, clarificar, concientizar, comprometer y jerarquizar los valores para mí. Pero después, de alguna manera, debo buscar una vía para operacionalizar el valor, para que el valor en la práctica saber si se está cumpliendo o no. Y finalmente, que el valor se convierta en una especie de hábito. O sea, que ya no tengo que plantearme, tengo que actuar de determinada manera, sino que habitualmente actúe de esa manera. Y una de las cosas que yo he observado con la gente, que muchas veces los valores son simplemente declaraciones retóricas o declaraciones aspiracionales, pero que no tienen asociado conductas observables. Entonces la gente nunca sabe si está cumpliendo el valor. Por ejemplo, la responsabilidad es un valor. ¿Pero qué significa la responsabilidad? ¿Cuándo sé yo que me estoy comportando responsablemente? Ah, bueno, cuando yo llego puntualmente, cuando yo asisto asiduamente al sitio, cuando yo cumplo mis compromisos, etcétera, etcétera. Entonces yo puedo decir, ok, yo soy responsable. Mi valor es la salud. Ajá. ¿Y qué significa eso? Bueno, cuando yo descanso 8 horas al día, cuando yo me alimento de manera balanceada, cuando yo ejercito mi cuerpo, etcétera, entonces la salud se hace real en mi vida. Pero mientras tanto es una declaración abstracta, es una declaración retórica hasta que no la logro operacionalizar. Por eso es que es importante asociarle al valor conductas observables que me permitan medir si yo estoy viviendo a la luz de ese valor aspiracional. Cuando tú hablas, no sé si es que hay una clasificación, me gustaría que por favor nos ampliaras un poco más. Cuando hablas de valor aspiracional, es que no lo tengo, pero lo deseo, y O hay puede una... ser que, sí, puede ser las dos cosas, o puede ser que yo lo deseo, pero no lo tengo,
O puede ser que digo que ese es mi valor, pero no lo practico. Es una aspiración, es un valor norte, pero no necesariamente es un valor en acción, porque no necesariamente estoy viviendo a la luz de ese valor, porque sencillamente es una declaración que yo acuñé, que en algún momento tomé prestada de la cultura, pero no estoy viviendo a la luz de ese valor, no es un valor en acción. Y la forma mía de asegurarme de que el valor se convierte en un valor en acción es que yo lo operacionalizo, es decir, que yo le asocio conductas observables para medir si yo realmente estoy viviendo a la luz de ese valor. Y no simplemente es una simple declaración retórica de una aspiración que yo tengo. Ok, y aquí saltamos, Arnoldo, al tema de las creencias, que por aquí vi que uno de nuestros amigos también, de nuestras amigas, nos hablaba de la conexión entre los valores y las creencias. ¿Qué pasa cuando yo siento que debo tener un valor? Porque la creencia, la cultura, la conciencia colectiva me lleva a creer que eso lo debo asumir, pero no termina de hacer ese match. ¿Cómo afectan las creencias nuestra capacidad de tomar o Bueno, vivir valores? digamos que la creencia es la base, la plataforma de nuestra identidad y sobre nuestros sistemas de creencias nosotros establecemos un valor, ¿ok? Entonces, de alguna manera, pues son como, digamos, primo hermano. Y yo puedo tener creencias sobre lo que es la vida, por ejemplo, sobre lo que es el mundo. Y en función de eso yo puedo establecer un valor y decir, el derecho a la vida es un valor importante. El respeto y el derecho a la vida es un valor. Entonces convierto de una creencia general, que es la vida, a algo muy concreto y específico, que es el derecho a la vida, el respeto a la vida humana, por ejemplo. Y obviamente nuestras creencias son soporte de nuestro sistema de valor. Yo diría que el valor es una decantación de esa creencia que asumo para mí como un principio de vida. Ok, ok. Fíjense, aquí Michelle López, a quien mandamos un saludo, nos dice, una persona obesa puede decir que la salud es un valor para ella. Puede ser un valor aspiracional para ella porque cree que es un elemento importante de su vida. El asunto es si la persona está traduciéndolo con su estilo de vida en un valor pragmático, en un valor en acción, porque a lo mejor no se alimenta adecuadamente, porque a lo mejor come desordenadamente o a deshora, y entonces puedo tenerlo como un valor aspiracional, pero a la larga no lo estoy practicando. Y eso pasa mucho porque necesito una estructura que me ayude a operacionalizarlo. Y esa estructura está en la forma de conductas observables y hábitos. Y yo te voy a poner un ejemplo. Para mí la salud, que lo acabas de mencionar, es un valor de vida importante. Lo tengo identificado, está jerarquizado, está entre los 3 primeros valores más importantes en mi vida. Pero luego yo busco generar conductas observables que me permitan a mí medir si yo estoy viviendo a la luz del valor salud. Eso implica que yo duermo 8 horas al día, que me alimento de manera balanceada, que no como enlatado, no como frituras, salsas, etcétera, que hago ejercicios regularmente todos los días, salgo a caminar, a trotar 45 minutos, etcétera. Entonces, ese valor ya se convierte en algo operativo en mi estilo de vida. Pero luego inclusive puedo llegar a un nivel más superior todavía donde lo conecto con mis hábitos de vida. Te cuento algo jocoso. Hace como un mes y pico ocurrió un terremoto, un sismo de cierta importancia acá en Panamá, donde yo estoy ahorita. Y te puedo decir que se levantó todo el mundo y yo no me desperté. Y no me desperté porque no había dormido mis 8 horas. Porque ya para mí dormir mis 8 horas es un hábito que mi cuerpo reconoce inclusive. Entonces ya no tengo que plantearme el hecho, tengo que obligarme a dormir 8 horas. No, ya es un hábito en mi vida, dormir más de 8 horas. Entonces pasé de la definición a la operacionalización al hábito de vida. Ok, ok, interesante ese ejemplo. Ahora, no me queda claro, y quisiera ahondar un poco más, porque entonces los valores en acción son efectivamente mis valores. Porque si estamos Son mis hablando valores. aspiracionales, son deseos que no necesariamente me están moviendo a la coherencia. Entiendo que es así, pero yo pudiera percibir pudiera percibir que esos valores aspiracionales o esos deseos que tengo de ser así son los que me rigen cuando no es la realidad. Así es.
Stephen Covey decía, nos definimos a nosotros mismos por nuestras acciones. Aristóteles decía, adquiero una forma particular de ser a través de una forma particular de comportarme. A la larga, yo soy lo que son mis conductas, mis elecciones, mi comportamiento, más allá de lo que yo diga que yo soy de manera enunciativa, más allá de las definiciones que yo haya acuñado. Para mí, yo soy la persona que se comporta. Y yo puedo decir que tengo un valor, que es un valor aspiracional, que es un deseo, pero si no practico, si mi vida no está organizada para encontrar ese valor, realmente ese valor no funciona en mi vida. Es simplemente un deseo que tengo. Pero mis valores reales son mis valores en acción, donde yo invierto mi tiempo, donde son los que me mueven realmente a actuar de una determinada manera. Eso termina siendo mis valores reales, esté consciente o no. Claro, claro, claro. Ahora, vamos bueno, gracias a todos por sus comentarios. Dalia, que le enviamos un fuerte abrazo, dice, ¿la religión sería una creencia base sobre la que se generaron mis valores? La religión, la educación en el hogar, la cultura del país donde yo vivo, todos esos elementos van formando mi sistema de valores, no hay duda. O sea, los valores, o sea, nosotros no nacemos con nuestros valores, nosotros vamos adquiriendo nuestros valores y los adquirimos en interacción con el medio ambiente, no hay duda. Wow. Escaira, igual, a quien saludamos, dice, para mí es súper importante acompañar a nuestros coaches a revisar la coherencia entre sus valores y sus acciones. A propósito de eso, Carolina, por lo menos en mi caso, yo practico una metodología que yo llamo coaching por valores y que es una manera de acompañar al coachee con el tema de los valores. Y lo primero que le digo en la metodología, ok, identifica cuáles son tus primeros 5 valores dominantes, jerarquízalos. Después le digo, vamos a medir el grado de satisfacción que tú tienes con respecto a esos valores. Después vamos a medir el alineamiento o desalineamiento con esos valores. Y en función de eso establecemos un plan de acción. Y luego hacemos seguimiento del plan de acción. Es decir, serían 6 pasos para trabajar por coaching por valores. Primero identifico el valor, lo jerarquizo, veo el grado de satisfacción, veo los alineamientos, hago un plan de acción para alinearme en los valores que yo estoy desalineado. Y por cierto, hay un elemento que no quiero que me voy a olvidar, que es el tema de la jerarquización. Es muy importante tener los valores jerarquizados porque en algún momento 2 o 3 valores míos van a colisionar en una situación. Y si no lo tengo claramente jerarquizado, me voy a paralizar, no voy a saber cómo actuar en ese momento. Por ejemplo, para mí la verdad, desde mis creencias y formación cristiana, es un valor. Y yo defiendo el tema de la verdad. Y en algún momento yo estoy parado en una esquina y llega corriendo una persona que yo la conozco y me dice, me quieren matar, me quieren matar. Y yo le digo, métete acá. Y como a los 30 segundos llegaron sus perseguidores y me preguntaron, ¿viste a un hombre así, así, asado? Sí, agarró por allá. Lo mandé a un lugar diferente a donde yo lo había metido. Y te puedo decir que no tuve remordimiento ni culpa por haber mentido. ¿Por qué? Porque el valor de la vida para mí es más importante que el tema de la verdad. Y en ese momento colisionaron 2 valores. Y como yo lo tengo claramente jerarquizado, yo privilegié el valor que está de primer lugar, que es el derecho y el respeto a la vida, y después puse el valor verdad de segundo lugar. Y es por eso que es importante, porque en algún momento la situación se va a prestar para que 2 valores colisionen. Entonces, ¿qué voy a hacer en ese momento? Ahora, si lo tengo jerarquizado, no tengo duda de cómo voy a actuar. Excelente, excelente. Me encanta ese ejemplo porque esa capacidad de generar esa conversación interna en el cual no me juzgo, porque sé claramente cuáles son mis prioridades, ¿no? Mis prioridades como persona y como ese sentido de identidad. Ahora, fíjense una cosa, a mí, ¿qué pasa? Por ejemplo, yo te puedo decir la primera vez hace muchos años que me hicieron lo que llamamos una auditoría de valores y me di cuenta, Arnoldo, que todos mis valores que yo tenía, vamos a decir, activos en acción, ninguno de ellos se asociaba a la abundancia. Ninguno se asociaba a la prosperidad. Y por eso yo entendí en aquel entonces, hace años, por qué de repente el dinero no era un tema, vamos a decir, a quien yo le prestara mucha atención. En tu recomendación, qué pasa cuando me doy cuenta
que de repente todos mis valores no están conectados con la salud o con el amor o con el dinero, y por eso es que no tengo esa relación con eso que está ausente en mi cartilla de valores. En todo caso, yo diría que el criterio esencial para uno acuñar un valor de vida son el tema de las necesidades. Todo lo que nosotros hacemos es movido por una necesidad. Eso lo decía claramente Abraham Maslow. Y para mí el valor es una representación cognitiva de mis necesidades. Y es una vía para buscar canalizar mis acciones para satisfacer mis necesidades. Si en algún momento el dinero para mí no es una necesidad, no tiene por qué convertirse en un valor. Ahora, si en un momento determinado, en un momento histórico de mi vida, el dinero se convierte en una necesidad, en ese momento yo lo voy a hacer un valor. Voy a buscar la manera de operacionalizarlo, o sea, vivir en la abundancia y en la prosperidad. Pero si no es un valor, yo vivo en paz sin tener dinero. ¿Me explico? Sí, entiendo perfectamente. Ahora, cuál es la diferencia entre no tener valores, que dice la gente, no, es que esta persona no tiene valores, o sentir que no se tiene, no, hay ausencia de valores, y los antivalores? Bueno, yo diría que nadie está exento de valores. Todos tenemos valores. O sea, porque a la larga el valor es una percepción subjetiva. Ahora, el punto es que algunos valores pueden funcionar como antivalores para un determinado sector de la sociedad. Por ejemplo, yo diría las maras, que son las pandillas criminales en Centroamérica, tienen valores y tienen unos valores firmes y claramente decididos y obligan a una adhesión a esos valores. Pero puede ser que los valores de las maras sean antivalores para el resto de la sociedad, porque por ejemplo, para las maras no hay respeto y derecho a la vida y yo puedo cobrarme una vida fácilmente. Eso para mí puede ser un antivalor para el resto de la sociedad, pero para ellos funciona como un código de conducta, como una pauta de comportamiento. Para ellos es un valor. Entonces yo diría que no hay personas que no tengan valores, solo que en función del resto de la sociedad o en función de los principios universales pueden ser antivalores. Entonces, los antivalores pudieran ser antagónicos con los principios. Así es, definitivamente. Yo creo que los antivalores pueden ser antagónicos a los principios universales. Ok, y ahora a nuestra práctica de coaching. ¿Cómo nosotros los coaches podemos ayudar a maximizar los resultados de nuestro cliente, a lograr sus objetivos a través de los valores? Bueno, fíjate, yo siempre por defecto, cuando estoy haciéndole coaching a un cliente, a un coachee, busco medir la congruencia con su sistema de valores. No que tenga mis valores, no, sus valores, lo que él seleccionó. Yo no tengo que estar de acuerdo como coach que esos son los valores ideales o no, sino sus valores. Y luego yo voy acompañándolo en la conversación, asegurándome de que la persona es coherente con esos valores que dice tener. Porque si no, eso va a afectar de manera importante su efectividad. Entonces yo siempre busco que mi cliente sea congruente con sus valores. Yo recuerdo un cliente que una vez tuve y me dijo, para mí el valor más importante es la familia, es que yo muero, yo doy mi vida por mi familia, para mí. Entonces cuando comenzamos en el tema de la conversación, se da cuenta que está aceptando un trabajo que implica estar 6 meses fuera en el extranjero, que pasar unas 18 horas de trabajo, que no ver a su familia, etc. Y yo en ese momento le dije, y cuéntame un poco, ¿cómo cuadra este trabajo con el tema de que la familia es el valor más importante en tu vida? Y la persona se quedó como en shock. Y digo, wow, ya va, no había caído en cuenta en eso. Y para mí eso es importante porque luego él va a tener mucho impasse y mucho ruido adentro por la incongruencia, o sea, que va a experimentar al sentir que está viviendo de espalda a unos valores y eso va a afectar su desempeño de manera importante. Entonces yo de rigor siempre acostumbro a chequear la congruencia de los valores en un proceso de acompañamiento de coaching. Y yo lo hago con esta metodología que te dije, o sea, identifica tus 5 primeros valores, jerarquízalo, chequea tu grado de satisfacción con respecto a esos valores, chequea el grado de alineamiento o desalineamiento con esos valores y finalmente vamos a hacer un plan de acción para alinear lo que está desalineado o en todo caso para reafirmar el valor que yo digo que tengo pero que de alguna manera por circunstancias de la vida no lo estoy practicando en este momento.
Ok, ok. Y el tema de la inspiración. Por aquí, una de nuestras amigas escribía la necesidad de que nuestros niños y adolescentes tengan valores que les permitan crecer y desarrollarse. ¿Qué pasa? Un poco ese discurso que tú hablabas ahorita entre lo que yo deseo transmitir y lo que transmito en realidad. ¿Cómo Así es. inspirar valores? Sí, tú te referiste al contexto inclusive específico de los niños. O sea, un niño aprende por imitación. Un niño no aprende tanto por instrucción. Es importante la instrucción, pero más importante es el modelaje. Yo puedo decir, por ejemplo, en mi casa, mira, la verdad es un valor fundamental y siempre debemos decir la verdad y debemos evitar la mentira, y esa es, digamos, la instrucción que yo le estoy dando a mi hijo. Pero luego de repente yo recibo una llamada telefónica, la toma mi esposa y ella me dice, te está llamando, y yo le digo, dile que no estoy, dile que no estoy. Y mi hijo me está viendo. O sea, entonces mi hijo dice, ¿a quién le creo? ¿A lo que papá me dice que no mienta o a lo que papá hace? Entonces no hay manera de enseñar valores, sino a través del ejemplo, a través de la conducta, a través de la forma como yo me comporto ante esa persona que estoy tratando de instruirlo con unos valores. Y lo que puedo inclusive introducir una gran ambigüedad en el niño, porque el niño dice, ¿a quién le creo entonces? ¿A lo que papá dice o a lo que papá hace? Sí, Entonces creo que la mejor manera de inspirar valores en otros es con el ejemplo. Pasa en una empresa. El gerente general de la empresa quiere que los trabajadores estén enamorados de los valores corporativos de esa organización, pero él es el primero que no los practica. ¿Cuándo los trabajadores se van a sentir inspirados a cumplir con esos valores si el líder principal no los modela? Los total. valores no los implementa la gerencia, los valores los implementan las personas. Y son las personas las que inspiran valores en otras personas. No son los sistemas, no son los procesos, son las personas. Wow. Así es, así es. Fíjate que aquí nuestra amiga Cecilia Paruta dice, ¿cómo hacer para poner en práctica un valor que necesito, pero no sé qué hacer para darle importancia? Bueno, yo diría que lo primero que tiene que chequear si eso está en su necesidad. Si está en su necesidad, y lo primero es definir, o sea, darle dimensión a ese valor. Y darle dimensión a ese valor, voy a definirlo para mí y voy a definirlo además en términos operativos. Por ejemplo, para mí el aprendizaje es un valor fundamental. Y luego yo digo, bueno, ¿cómo yo me mantengo en el valor de aprendizaje? Bueno, yo me voy a mantener en el valor de aprendizaje leyendo tantos libros al año, tomando 2 o 3 cursos donde yo asisto en calidad de alumno y no de facilitador, que normalmente es lo que hago, etcétera, etcétera. Entonces, de alguna manera tengo que buscar un mecanismo para operacionalizar el valor en conductas observables y luego inclusive trasladarlo hasta que se convierta en un hábito. Por ejemplo, como el valor aprendizaje para mí es importante y leer es una forma de aprender, yo desarrollé el hábito de la lectura y yo soy un lector voraz. Y si yo en un día determinado no leo y me acuesto a dormir, me levanto con convulsión y tengo que levantarme a leer algo. O sea, no puedo evitarlo ya, porque ya se convirtió en un hábito de vida. Es decir, trasladé la creencia, el enunciado del valor a conductas operativas y hábitos de vida. Entonces, es una manera de construir el valor. ¿Y cómo se puede hacer entonces cuando el valor se convierte en un hábito, pero o sea, manejar la flexibilidad? O sea, porque Así el es. ejemplo que dice, bueno, y si ese día no puedes leer, o sea, ¿cómo no crear ese juicio interno? Bueno, yo lo que hago es que no, o sea, me pongo metas. Y si ese día no leí, bueno, al otro día leo más. Y me acuesto tranquilo ese día, ¿no? Pero al otro día leo más y me establezco metas. Y yo creo que es importante el tema del valor en el sentido de que el valor es el que me lleva a priorizar, establecer metas, definir un propósito, tener una misión, una visión. Lo que me va a permitir avanzar en cada uno de estos elementos es el valor, porque es el que me mantiene de alguna manera en la ruta y además me permite llegar como yo quiero llegar. Porque, por ejemplo, yo puedo tener como meta la visión de ser millonario, pero yo puedo ser millonario fundando empresas, generando emprendimiento o vendiendo el polvito blanco. Me refiero a la cocaína. Bueno, son dos maneras de hacerme millonario, pero yo elijo un camino
que está alineado con mis valores, que está alineado, por ejemplo, con el tema de la honestidad y con el tema de la integridad. Y por eso no vendo el polvito blanco y trato de fundar empresas y generar emprendimiento. Entonces, el valor es el que me permite viajar como yo quiero realmente viajar, que sea consistente con mi sentido de identidad. Ok, ok. Fíjate que aquí nuestra amiga nos dice que ella descubrió que ese valor iba en contra de una de sus creencias. Bueno, porque puede ser que hay valores que yo tomo de la sociedad y que realmente no me representan porque no está alineado a mis creencias, a mis mapas, a mis paradigmas que yo de alguna manera tengo, digamos, como parte de lo que yo soy, y es posible. Y por eso que los valores son tan diferentes en cada persona, porque es un criterio subjetivo. Lo que es un valor para mí no tiene que ser un valor para ti. Lo importante es que para ti sea importante, que para ti te sirva para priorizar, que para ti te dé un sentido de identidad. Exactamente, exactamente. Ahora fíjate una cosa, Arnoldo, vámonos, cuando uno habla con personas un poco ya, vamos a decir, de otras generaciones, el común denominador es decir que los valores se fueron, que dónde están los valores, que los valores se los llevó alguien, que estamos en una sociedad que no vive de valores. A tu criterio, ¿qué pasó con los valores? ¿Están, no están, cambiaron, evolucionaron? ¿No somos conscientes? O sea, ¿qué pasó con los valores? Te voy a ilustrar con un ejemplo. La belleza como valor, digamos, la belleza femenina, en la época de los griegos, era la mujer matrona de piezas gruesas, esa era la mujer bella. Pero hoy en día la mujer bella es la mujer esbelta, 90, 60, 90, o sea que el concepto y la creencia de lo que es una mujer bella, pues cambió en el tiempo. O sea, ya no es la mujer de piezas gruesas de la cultura griega, ya es la mujer esbelta de esta cultura. Y entonces no fue que los valores han desaparecido, sino que los valores cambian, evolucionan, se contextualizan, se adaptan al momento histórico que estamos viviendo. Y es muy probable que las nuevas generaciones tengan un conjunto de valores diferente a los que había hace 40 o 50 años, que tiene que ver con la edad nuestra, por ejemplo, ¿no? Así es. Ahora, el Internet trajo nuevos valores. Yo sí creo que la tecnología que forma parte del entorno, del medio, puede traer nuevos valores. Por ejemplo, una de las cosas que yo creo que ha traído como valor el Internet es la velocidad de respuesta. O sea, ha impuesto el tema de lo rápido, de lo expedito, de lo, digamos, a punto. Y entonces, una tecnología de alguna manera ha creado una necesidad de tener las cosas en tiempo real. Y eso es un valor, definitivamente. Wow. Fíjate que nuestro amigo Francisco, que le enviamos un fuerte abrazo, dice, ¿puede el sobrevalor llevar al no establecer límites? Puede el sobrevalor, o sea, que tenga una creencia, en todo caso sería una creencia. Fíjate que los valores no funcionan aisladamente. O sea, yo no funciono con un valor, yo funciono con un conjunto de valores. Y puede ser que en algún momento yo tenga un valor que está, digamos, colisiona con otro valor que hace que yo lo implemente de manera desmedida en relación con otras personas. Entonces, lo importante no es solamente el valor, lo importante es el conjunto de valores y cómo se integran y funcionan armónicamente ese conjunto de valores. Sí, porque lo cierto es que yo no funciono con un único valor, yo funciono con un conjunto de valores. Wow, súper interesante. O sea que estamos hablando que es sistémico, o sea, se interrelacionan entre ellos y crean sinergia y se potencia. Así es, tal cual. Porque yo no soy una persona compartimentalizada, yo soy una persona integral y que está formada pues por conglomerado. Ahora, ya un poco personalizando, ya que nos falta poquito tiempo, Arnoldo, te preguntaría cuál ha sido tu principal valor en estos tiempos, en estos nuevos tiempos. Bueno, yo, basado en una creencia, que es una creencia cristiana, he acuñado un principal valor y para mí el valor principal tiene que ver con la figura de Dios. Y mucho de la vida mía gira alrededor de privilegiar esa creencia
darle preferencia a mis comportamientos, etcétera, y entonces tener una relación con un ser espiritual personal llamado Dios, etcétera. Ese para mí es mi principal valor. Y para mí en estos tiempos ha sido un valor valioso porque de alguna manera me trae tranquilidad, me permite comportarme de una determinada manera según ese Dios me establece que tengo que comportarme, y eso me da predecibilidad en mis comportamientos, me da seguridad, me da confianza, me da paz. ¿Okay? Ese ha sido, digamos, ese es mi valor principal. Y después, bueno, sigue el siguiente valor, que es la familia, después sigue la salud y tal. Y yo tengo los valores definidos y jerarquizados. Y en esa línea yo me muevo, privilegiando el valor número 1, el 2, el 3, el 4 y el 5, por ejemplo, que forman un sistema. Y que la idea es que esos valores estén en armonía. O sea, el valor Dios está en armonía con el valor familia. Y Dios me dice que, por ejemplo, que la familia es una de las principales posesiones a las que debo dedicarle tiempo y atención. Entonces no hay desarmonía entre esos dos valores. Eso es bien importante. ¿Cómo armoniza y se integran sinérgicamente mi sistema de valores? Ok, y si los valores fueran una parte de tu cuerpo, ¿qué sería? Es que mis valores arropan todo lo que yo soy. Yo no solamente soy psique, yo soy también cuerpo. Yo soy cuerpo, alma y espíritu. Y de alguna manera, pues los valores deberían regularme integralmente como ser humano. Por ejemplo, el valor salud. Para mí la salud tiene un componente psicológico importante en términos de paz, tranquilidad, serenidad, pero también tiene un componente físico importante que tiene que ver con la salud del cuerpo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, no existe como que un valor que aplica nada más al cuerpo o aplica nada más a la mente, ¿no? Que nosotros somos seres integrales realmente. Okay. ¿Sabe, Carolina? Por cierto, para ir que estamos cerrando, no quisiera que se me escapara la idea del tema de los valores en el contexto organizacional, que es muy importante. O sea, cómo, no solamente tú me estás preguntando cómo una persona los implementa, no, pero también cómo una organización lo implementa los valores para que sean efectivos, para que la gente que trabaja en esa organización viva a la luz de ese valor. Y yo he conseguido desde mi rol como consultor, como acompañante en estos procesos con las empresas, que si una empresa, una organización no asocia los valores al desempeño, es muy difícil realmente que se implementen esos valores de manera adecuada. Y cuando digo asociarlo al desempeño, es que no solamente el valor es en un enunciado para esa organización, sino que a través de los procesos, a través de la tecnología, a través del sistema de remuneración, a través de la medición del desempeño, el valor se operacionaliza. Y te voy a poner un ejemplo. La empresa 3M. La empresa 3M, que es una empresa de vanguardia en términos de innovación, dice, la innovación es uno de los valores más importantes en nuestra organización. Pero ¿cómo hago yo para que la gente practique el valor? Bueno, yo lo voy a asociar al desempeño. En tu evaluación de mérito de año, yo te voy a medir cómo tú te comportaste con el valor innovación. A la hora de remunerarte, yo voy a privilegiar ese valor. Entonces, quiero informarte que este año, ese bono anual que tú recibes de las utilidades nuestras, el 70% va a ser de productos que ya existen y el 30% va a ser de productos que aparecieron este año, que son nuevos, que creamos este año. En otras palabras, le estoy diciendo al trabajador, si tú no creas, si tú no innovas, tu remuneración y tu bono a fin de año va a ser más bajo. ¿Quieres tener una remuneración más alta? Vas a tener que innovar, inventar y ser creativo. Es una manera entonces de hacer que yo me tengo que meter como trabajador en el valor porque lo están asociando a mi desempeño y me lo están midiendo. Ok, dos preguntas. Bueno, me imagino que eso suponiendo que la innovación sea un valor dentro de la organización, ¿no? Eso es, claro, por supuesto. Y segundo, eso aplica a cualquier valor. ¿Quién evalúa la aplicación de ese valor sobre el empleado siendo algo tan subjetivo? Bueno, porque a la larga ese valor se tiene que operacionalizar en políticas, en normas, en reglas de actuación, en metas concretas que debo alcanzar. Entonces, por ejemplo, una meta puede ser inventar un producto este año. Eso es una meta y se me está midiendo en mi desempeño. Y entonces, en todo caso, si yo inventé o no inventé, pues al final en mi evaluación de mérito va a salir o no si yo inventé o no. Entonces, hay criterios que
tiene que ver con las expectativas de la organización con respecto a ese valor, que es un valor corporativo importante para esa organización. Y se supone que si yo estoy en esa organización, yo tengo que vivir a la luz de ese valor. Así es. Así es. Aquí Dalia nos dice, forman parte de los objetivos estratégicos de la organización. Así es, tal cual. Wow, wow. Y cuando el gerente exige que se apliquen los valores, pero no es la figura que encarna los valores, ¿cómo lo aborda? Bueno, este sí es un problema porque, como dijimos, los valores no los implementa la gerencia, los valores los implementan las personas. Y en el caso de una organización, pues el liderazgo es un elemento importante para impulsar e inspirar los valores en la gente. Y si la gente ve que el jefe o el gerente general o la persona que está bajo la responsabilidad de ese departamento no está practicando los valores, es muy probable que yo en algún momento me rezague también en el cumplimiento y en la adhesión a esos valores porque no tengo a alguien que me esté modelando. Entonces, no solamente es el sistema en términos de procesos, estructura, tecnología, evaluación de méritos, remuneración. Eso es importante el cambio allí, pero también es importante que lo encarne el liderazgo de la organización y el liderazgo de la organización a los más altos niveles para que venga en un efecto de cascada. Y cuando es así, cuando no lo encarnan, ¿cómo lo abordas? Bueno, es un problema porque eso hay que abordarlo directamente con el líder o el gerente. O sea, es muy difícil que el trabajador desde abajo tenga la fuerza para presionar y para obligar al gerente a que los practique. Y por eso es que la gerencia de más alto nivel debe estar observando el desempeño de sus líderes en esos procesos para de alguna manera establecer la auditoría de valores, para de alguna manera establecer la intervención, o sea, haciendo coaching. A nosotros nos han llamado mucho para, por ejemplo, para hacer coaching a gerentes que están fuera del objetivo estratégico. Y la organización considera que es un recurso valioso, pero en ese momento histórico está en desarmonía con los objetivos estratégicos de la organización y está modelando inadecuadamente a los trabajadores. Y entonces parte del proceso de intervención a través de coaching es trabajar con ese gerente. Excelente, excelente, Arnoldo. Bueno, ya básicamente se nos está cerrando el tiempo de la conversación, una conversación que da para muchísimas horas, porque el tema de los valores es súper poderoso. Es un tema que, bueno, que es demasiado importante dentro de la vida, no solamente personal, sino organizacional, y en todas las áreas del quehacer humano. Arnoldo, un mensaje final que quieras dejarnos a todas las personas que te están escuchando, a quienes damos las gracias, y a las personas que te van a escuchar en diferido. Yo me despediría con una metáfora, y una metáfora doble, la metáfora de navegar en aguas calmadas y navegar en aguas rápidas, como cuando uno va en una embarcación y va remando y el agua es tranquila. Ese es un escenario. El otro escenario es cuando yo estoy en un río caudaloso, como se practica ese deporte, y voy con el ruido y la posibilidad de colisionar con una roca. En esos momentos, si mis valores no están claramente definidos y yo no estoy navegando en aguas calmadas, sino en aguas rápidas, tengo que tener mucha claridad en esos valores, tengo que tenerlos jerarquizados porque voy a tener que tener una respuesta a lo mejor rápida o pronta a situaciones en un mundo disruptivo, complejo, de cambios violentos que estamos viviendo. El tener claramente definidos esos valores me va a permitir navegar en aguas rápidas. Y en estos momentos no estamos navegando en aguas calmas, estamos viviendo en un mundo de aguas rápidas, donde tengo que tener a flor de piel mis valores. Excelente, excelente metáfora, Arnoldo. Por aquí me están preguntando dónde los sigo, dónde podemos contactarte, tus redes, por favor. Yo tengo un blog que estoy fascinado con él, que he estado construyendo, que se llama Vida Efectiva. Vida y en Vida Efectiva me pueden seguir. Tengo un grupo en Facebook que se llama Coaching y Desarrollo de Liderazgo. También por ahí me pueden seguir. Y bueno, estoy en Amazon. Yo tengo varios años escribiendo, pues he escrito varios libros y parte de mi trabajo actual es el tema de seguir escribiendo y produciendo material en la forma de libros. Bueno, también puede entrar por Amazon y ahí puede también conseguirlo.
Perfecto. ¿Y tu cuenta de Instagram? Es, ya, sabes que yo para estas cosas tecnológicas creo que es rayita Arnoldo, rayita Arana. Ok, ok. Bueno, mira, aquí hay mucha gente felicitándote, Skyra, Francisco, Lolimar, Aida, bueno, da- felicitándote, dándote las gracias por todos los aportes del día de hoy. Y bueno, me uno a esa gratitud, porque de verdad ha sido una conversación muy rica, muy profunda y con mucha reflexión. Muchísimas gracias, Arnoldo. Gracias, Carolina, a ti por tu gentil invitación y bueno, a la orden, donde me puedan ubicar, con mucho gusto. Gracias y gracias a todos. Feliz fin de semana. Pendiente, por favor, con las actividades de ICF Venezuela. Están hechas y realizadas, diseñadas para ustedes. Gracias. Gracias, Arnoldo. Gracias. Bye.